El tema que vamos a estudiar hoy es venganza. Y es una palabra muy fuerte que de hecho la utilizamos a menudo nosotros y muchas veces hemos pensado sobre esa palabra y sobre las acciones que nos llevarían a finalmente ejecutar una venganza. Pero hoy vamos a orar para descubrir qué enseña la Biblia sobre este tema y cómo lo que enseña la Biblia está en armonía con la justicia que Dios desearía que este mundo practicara. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, venimos ante tu presencia agradecidos por tu palabra y reconociendo que de este lado de la eternidad se nos escapan muchas cosas que no entendemos y que a veces nos hacen a nosotros que simplemente actuemos apresuradamente sin tener en mente lo que tú has esperado de nosotros, lo que tú esperas de nosotros, pero en tu palabra encontramos dirección y por eso te suplicamos, ayúdanos para comprender el mensaje que tenemos para este día. Lo pedimos en Jesús. Amén. Ya el día de ayer, pastor, y se ha dicho en esta semana, usted ha estado destacando cómo estas leyes que Dios fue dando a través de Moisés, que explicaban el decálogo, fueron dadas para ayudar a las personas a fin de mitigar, si se puede decir, esto de querer tomar las cosas en nuestras propias manos, las cosas a la fuerza, ejecutar venganzas por nuestra propia mano, porque si no, y lo decía usted en estos días, la escala de violencia haría nada más que aumentar. Y eso me lleva a unas palabras que definitivamente, voy a ir de hecho a nuestra lección, aunque puede buscarlo en Romanos, cada uno de nuestros amigos, pero me gusta, aquí está directo en el texto de nuestra lección, en Romanos capítulo 12, Pablo, citando Deuteronomio, dice unas palabras que a veces nos resultan sorprendentes, porque tal vez no las comprendemos. Y dice ahí, no se vengan por ustedes mismos, amados míos, antes den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pastor, esta actitud de Pablo, ¿cómo deberíamos entenderla? Porque a veces, si lo leemos simplemente así, podríamos decir, pero esto es pasividad, entonces no voy a hacer nada cuando las cosas están yendo mal en la vida. Bueno, yo creo que sería una conclusión errada pensar de esa manera, porque es interesante, el apóstol Pablo da un consejo completo y noten cómo termina ese consejo. Ha dicho, no os venguéis por vosotros mismos, pero no está hablando de una pasividad, porque no es ese el consejo correcto. Veamos lo que dice los versículos 20 y 21 de Romanos capítulo 12. Muy bien, dice así, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Muy bien, aquí nosotros vemos entonces una respuesta activa. Sí. Dice, no solo no reacciones a lo malo, sino que ahora la parte activa dice, vence el mal con el bien. Ahora tú tienes que hacer un bien. Noten que eso es lo importante, es no devolver mal por mal, porque nunca se va a salir de ese ciclo. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en las noticias, cómo hay naciones que están peleando desde hace siglos, y están peleando porque siempre está ese mismo círculo vicioso. Bueno, tú me hiciste daño, entonces yo te hago daño, entonces los otros responden a este nuevo daño, y así va hasta que esto no encuentra nunca su límite. Pero la palabra de Dios nos habla específicamente de una parte activa, y noten, el versículo 20 decía algunos consejos que nosotros podíamos hacer: dar de comer a quien tiene hambre, y si es tu enemigo, eso iba a provocar probablemente que la persona pudiera cambiar de parecer, porque la otra persona está esperando también una retribución, pero ahora que recibe algo que es bueno, entonces la misma persona puede ser ganada. El apóstol Pablo, en toda esta sección, él está hablando acerca de la importancia incluso de la oración. Cuando nosotros estamos pasando por un momento de dificultad con alguna persona que nos ha hecho algo,
Y algunos consejos que el apóstol Pablo da aquí, algunos métodos activos, por ejemplo, nunca dejar de orar. Eso es clave. Nunca dejemos de orar. Invocar la bendición de Dios en favor de los malhechores en su presencia. Y esto es una de las cosas, es una de las claves, hermano Gerson, que realmente funciona. Cuando uno pone a la persona en oración y menciona a Dios específicamente el nombre de esa persona. Es más, usted le pide a Dios que bendiga a esa persona, que Dios lo trate no como lo trató a usted, sino que lo trate bien. Eso libera realmente el corazón cuando está pasando una crisis de relaciones. Otra cosa que el apóstol Pablo dice, tomar la iniciativa en buscar la paz, porque a veces nosotros pensamos, que venga y me pida perdón, claro. Que me repare el daño, pero aunque podemos ser los afectados, nosotros podemos buscar la paz y la reconciliación. Es otro concepto que Jesús mencionaba también en su sermón. Él decía, si tu enemigo o una persona tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve tú. Noten, es la persona que tenía algo, pero usted va. ¿Por qué? Porque Jesús asocia esto, incluso el perdón, a nuestra relación con Dios. No podemos tener una relación adecuada con Dios si nosotros no hemos perdonado a las demás personas. Evitar cualquier represalia es otro consejo que da el apóstol Pablo, y por supuesto aquí el que leímos, ayudar a la persona cuando esté pasando alguna necesidad. Si es posible, dice el apóstol Pablo, ayudemos a esa persona. De esa manera vamos a lograr ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Un tema que ya destacaba el día de ayer nuestro pastor. Y ahora, hablando de esto, de este tema de dejen lugar a la ira de Dios, porque mía es la venganza, dice el Señor. Lo que está citando Pablo en este momento me lleva a pensar, incluso en las enseñanzas de Jesús, y luego en otras partes también el apóstol Pablo dice de que finalmente, cuando Jesús venga por segunda vez, pagará a cada uno según sus obras. Es decir, al final siempre podemos confiar que Dios realmente va a establecer su justicia. Pero ¿cómo podemos vivir con esa certeza, a pesar de las dificultades que ya vimos, y viviendo a la altura de lo que se nos pide, que como ya se ha dicho, es un desafío sin duda alguna, pero cómo podemos vivir esa certeza de que Dios al final va a dar el pago que corresponde? Bueno, realmente el cuadro general, el cuadro más grande, nos habla de la victoria final de Dios. En esta vida, incluso a pesar de que se sigan todos estos consejos, puede ser incluso que el mal o el malhechor prospere, que le vaya bien, como dice uno en esta vida. Puede ser, pero tenemos que recordar que la palabra final la tiene Dios y Él actuará a su debido tiempo, tanto en esta vida y especialmente en el juicio final. Incluso ahí en Romanos 12, y esto es bien interesante, que leíamos estos consejos más adelante. El apóstol Pablo habla, por ejemplo, que las autoridades civiles también están puestas, incluso, dice Pablo, por Dios, porque ellos ejecutan ahora, en un sentido, parte del propósito de Dios en dar la recompensa, en hacer justicia cuando algo se ha hecho mal. Y yo pienso que, nosotros hemos escuchado noticias de que alguien le hicieron un daño, y entonces si esta persona toma la venganza en sus propias manos, viene la justicia, se lleva al que hizo el daño y al que trató de vengarse. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque ahora también tenemos las autoridades que ejecutan esa sentencia, al menos digamos temporalmente o parcialmente, que Dios también quiere hacer sobre aquellos que han hecho mal, pero siempre es dejar, ya sea en las manos de Dios, y Dios también se encarga de cómo las autoridades pueden resarcir o pueden también pedir cuentas a una persona de lo que ha hecho. El punto es que nunca debemos tomar la venganza en nuestras propias manos, aunque esto, hermano Gerson, no significa
que no se puede presentar ante las autoridades, Claro. solo porque somos cristianos, a alguien que ha hecho o está haciendo algún daño. Noten que esto es bien importante porque es parte del plan de Dios también, que las autoridades, y vuelvo a repetir este concepto, ejecuten justicia. Es parte también del plan de Dios, y eso lo hace claro el apóstol Pablo aquí mismo en el libro de Romanos. Ojalá no tuvieran que haber estas situaciones o estas circunstancias, porque es triste cuando a veces la misma familia tiene que reportar a la familia, una persona conocida, otra persona conocida. Es triste esto, pero también tenemos que saber que tiene que establecerse justicia y que Dios lo ejecuta de esa manera. Y al final, esa es la confianza que tenemos. Si no se ejecutara en esta vida la justicia como uno espera. Ahora, el asunto es que nosotros tenemos una visión limitada, Claro. y uno espera cierta clase de justicia, pero si no se pudiera ejecutar, recordemos que Dios no ha terminado la historia de este mundo, y cuando Él termina la historia de este mundo, la Biblia dice que completamente Él va a pagar a cada uno según sus obras. Por eso aquí viene otro tema, que es el tema de las recompensas, Sí. y este tema es bien interesante también. Y me gustaría que lo abordáramos, pastor, porque por ejemplo, bueno, hay varios textos, pero en la lección se nos citan algunos, y sí me gustaría quizás simplemente citar algunos para ir con Lucas 6:23, por ejemplo, porque son llamativos respecto al tema de la recompensa, que no debería confundirse con el tema de cómo nos salvamos, que a veces puede haber una confusión ahí. Pero Lucas 6:23 dice así: gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Esta declaración tiene todo un contexto. En el libro de Mateo, capítulo 6, un poquito antes, ahí aparece una declaración que es famosísima. En los versículos 4 y 6 dice: mas tú, el 4 dice, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y el verso 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y finalmente en Timoteo, 2 de Timoteo 4:8, Pablo le dice: me está guardada la corona de justicia, la cual dará el juez justo a todos los que aman su venida. ¿Por qué se repite este tema de la recompensa en la palabra de Dios, y cómo lo podemos relacionar con el tema que estamos tratando? Aquí tenemos, y es bien interesante que en estos textos nosotros tenemos un balance, porque si vemos la recompensa desde el punto de vista, bueno, yo voy a hacer bien para que me vaya bien, porque quiero que me den precisamente un premio, un regalo, no es la manera correcta, y eso es lo que Jesús decía en Mateo 6. Pero yo estaba, al estudiar esta sección, estaba pensando que tal vez en vez de recompensa, para no confundir, podríamos usar la palabra consecuencia. Lo que sí la Biblia hace claro es que todo tiene una consecuencia, y hay consecuencias positivas, y obviamente hay también consecuencias negativas. Usted tiene que hacer lo que es bueno, no por un premio que te van a dar, porque de hecho el cristiano sabe que hacer el bien en este mundo no necesariamente le va a reportar que todo le va a ir bien. Jesús fue la persona más buena que ha vivido en esta tierra, y que jamás alguien va a ser como Él. Y lo repetiré, jamás alguien va a ser exactamente como Él. Es la persona más amorosa, más amable, es la persona más pura que ha vivido en este mundo, y sin embargo lo crucificaron. Así que tenemos que tomar eso en cuenta, porque si nosotros vivimos una vida calculando, bueno, si hago esto, entonces voy a recibir aquí, si hago esto, me puede ir mal acá. El cristiano no puede vivir de esa manera. El cristiano tiene que pensar positivamente, pero la verdad que hay consecuencias. Aunque el cristiano no actúa por un premio, Dios está pensando y nos muestra, y Dios mismo nos habla en su palabra de un cielo nuevo y una tierra nueva, que es la recompensa de los justos.
porque Dios quiere que nosotros sepamos la verdad. Pero me gustaba cómo lo ponía el libro de Lucas. Noten el versículo que leímos, Lucas, el capítulo 6. número 6 y el versículo 23, porque ahí habla tanto de lo que el cristiano ve en el futuro, pero que por la fe ya lo posee. Esa parte me gustó mucho, dice, gozaos en aquel día y alegraos, sí, cuando vengan las dificultades, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Noten que no dice será grande en los cielos, pensando en el futuro. Entonces, la Biblia dice, la recompensa por la fe, nosotros la recibimos hoy, pero la vamos a poseer literalmente o físicamente en el futuro. Pero es nuestra ya, ahora. Esa es la recompensa que Dios nos da. Y en lo que mencionaba el apóstol Pablo a Timoteo, ya cuando él estaba al final de su carrera, no porque él hubiera querido, sino porque lastimosamente lo ejecutaron, pero él le dice a Timoteo, miren, no importa, es como con decirle, Timoteo, no importa lo que haya decidido el emperador, no importa lo que este mundo diga o cómo me cataloguen, por eso van a quitar mi vida, lo importante es lo que diga ya el juez arriba. Y creo que ese debe ser el concepto para nosotros los cristianos. Amén. Creo, pastor, que esa es la parte que todavía estamos luchando nosotros, vivir de lo que Dios piensa de nosotros y no de lo que la gente piensa de nosotros. Y me gustaría que orara por nosotros por eso, para que hoy podamos comprender que sí, a veces en nuestro corazón llega ese deseo de querer ejecutar nuestras venganzas, pero podemos confiar en Dios y si hacemos lo que Dios nos pide, Dios ya se encargó de ese asunto. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que no estamos solos, pero sabemos aún más que eso, que tú moras en nosotros y que debemos actuar como tú lo harías en nuestro lugar. Para nosotros no es fácil, Señor, porque naturalmente, impulsivamente, tenemos deseos de equiparar el daño que otros nos han hecho haciendo lo mismo. Mas te pedimos, Señor, que nos des el fruto del Espíritu y que nos des la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento cuando estamos en momentos de dificultad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.